La embarré, me equivoqué, cometí un gran error al comprar esta gráfica. Pero, ¿qué tarjeta gráfica es y por qué me equivoqué? De seguro te debes estar preguntando. Y qué mejor que empezar con la primera pregunta, y es, ¿qué gráfica es? Pues bien, la gráfica que me compré para este equipo, que la tenía pensado desde inicios de enero, compré es la Intel Arc A580, que ahorita mismo está conectada a la PC, pero que anteriormente en enero no la podía usar. Es una gráfica que ya he tenido bastante tiempo en el canal que he estado hablando. Ya le tengo básicamente dos videos, un video normal y otro en formato corto, que hablo de que esta Intel Arc A580 es una de las mejores tarjetas gráficas calidad-precio que puedes utilizar para 1080p, tanto para trabajar como para jugar. Entonces, ¿por qué digo que me equivoqué? Por el simple hecho de haber cometido un error tan simple que cualquier persona novata le puede pasar, y es el hecho de comprar una gráfica y pensar de que le va a funcionar a cualquier computadora, a cualquier PC, ya sea si es un Intel de primera generación, pero le pones una RTX 4090, no importa el cuello de botella, aún así se lo pones para tener más FPS, que te corra de 10 FPS en buscaminas a 30. Y eso pensaba yo, le pensaba poner la Intel Arc A580, y entonces ahí fue donde me equivoqué. Compré la Intel Arc A580 pensando que era una gráfica común y corriente, pero sin fijarme en algo muy importante, que traía un requisito mínimo que necesitaba esta máquina, que necesitaba mínimo un procesador de décima generación o un Ryzen 5000, pero que tenga la tarjeta madre de cualquier generación de la serie 500. Y ahí fue donde cometí el error. Cometí el error de comprar esta Intel Arc A580, y cuando me llegó y conecté esta gráfica, la verdad es que no funcionaba. Me daba la imagen de la marca, que normalmente trae la imagen de la BIOS cuando recién se prende la PC, y lamentablemente de ahí no pasaba. Además de que necesitaba una característica habilitada en las tarjetas madres, ya sea si es Intel o AMD, que se llama el Resizable Bar, que eso significa en resumen que es una conexión directa con la memoria RAM entre el computador hacia la gráfica. Entonces yo dije, no hay ningún problema, ignoremos el requisito mínimo del procesador y del Resizable Bar, porque la verdad son características que, si bien no puedo aprovechar porque tengo un procesador de segunda generación, un computador bastante antiguo, puedo utilizarlo aunque tenga cuello de botella. Y entonces, ¿qué pasó? Tenía dos opciones. Era devolver la gráfica a Amazon, que me estaban diciendo de que tenía que pagar el envío del producto, que eran básicamente 300.000 pesos, que eso más o menos son entre $80 el envío, que aunque me lo regresaban yo no tenía el metálico aquí, entonces la plata no tenía manera de cómo enviarla. Y entonces tenía la segunda opción, que básicamente era vender todos los componentes de la PC sin vender el gabinete. Más adelante les voy a mostrar cómo es el computador. Ahora mismo no se los voy a mostrar por completo porque no quiero dar spoilers de qué componentes traigo nuevos. Vendí mi Play 3 vieja, la vendí completamente y conseguí reunir una plata. Y cuando ya conseguí la plata por completo, que eso fue más o menos a la mitad de enero, empecé a pedir los componentes de la nueva PC, que yo más adelante voy a subir otro video hablando sobre la nueva PC cuando yo tenga en mis manos lo que sería el gabinete, porque eso es lo único que me hace falta en la PC, es simplemente el gabinete. Entonces, una moraleja básica para todos los que son novatos, y no solamente novatos, sino que también ya un poco más intermedios, en que tenemos que revisar siempre los requisitos mínimos de cualquier cosa, verificar los manuales, verificar foros hablando sobre los componentes, porque cometí el error básico de no revisarlos, y resulta que yo pensaba de que cualquier gráfica iba a funcionar en cualquier computadora sin importar de lo vieja que fuera. Obviamente tiene que tener el puerto PCI Express, pero eso no lo contaba. ¿Y qué me dio la moraleja? Pues eso, que vamos a revisar siempre los requisitos mínimos, los requisitos máximos de cualquier cosa, revisar manuales, revisar todo. Pero en esta historia, gracias a esto hice posible que comprara la nueva PC, y que gracias a la nueva PC voy a empezar a streamear en la plataforma morada. Así que les voy a estar poniendo en pantalla cuál es, para que vayan y me sigan. Y estoy creando un canal de Telegram para poder estafarlos a todos ustedes. No, sino que el canal de Telegram voy a estar posteando cosas, digamos, por ejemplo, ofertas de Amazon, para que no se vayan perdiendo las ofertas, más que todo de tecnología. No solamente va a estar subiendo cosas de PC Gaming, sino que también va a estar subiendo cosas, digamos, de un teléfono celular, que alguien pueda ir a comprarlo y tenga, digamos, un 20% de descuento, y que me apoye al canal, porque sí, gano una comisión sobre esas ofertas. Sin embargo, no significa que vaya a subir el precio de los productos, así que está bastante bien. Y por cierto, ¿por qué no tendríamos un grupo de canal de Telegram en el cual podemos estar hablando? Cualquier tipo de persona puede entrar allí, obviamente respetando las reglas, parecido a lo que sería un Facebook, pero obviamente pues a mi Facebook mucho más adelante voy a empezar a abrir una fanpage para todos ustedes. También te
tengo mis otras redes sociales, TikTok, tengo también que subo algunos videos exclusivos en TikTok, que abajo se lo voy a dejar en la descripción o aquí en pantalla les estaré mostrando cuál es mi usuario, y también en Instagram, que voy a estar colocando cosas más personales, stories, cosas por ejemplo que yo hice el primer stream, pero obviamente no lo hice público, pero la gente que estuvo en Instagram estuvo allí y la pasamos genial, cosas así. Pero ya saben, pues ya síganme en todas mis redes sociales, así que sin más, nos vemos hasta la próxima.